Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volvernos a encontrar por este canal. Ya saben que tenemos el webinar de Educaréis. El título de la charla de hoy es El impacto social del transactivismo y está con nosotras el abogado Isaac Alberto Zacarías Nájar. Les voy a contar un poco de su trayectoria y lo que él hace porque me parece sumamente importante para quienes vean en vivo o vean después esta transmisión, puedan compartir con las personas que requieran de información o de atención. Isaac Alberto, mil gracias por estar con nosotras. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, es licenciado en Derecho por la Universidad de Utrecht. Estudió un diplomado en sexualidad humana con el doctor David Barrios, nada más y nada menos. Es fundador de Impulso Trans. Esta fundación se hace en el 2013. También es integrante de la actual Asamblea Constitutiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Es tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Es defensor de los derechos humanos de la población trans, expresiones e identidades de género binarias y no binarias. Es co-creador del modelo de intervención de Impulso Trans, así como el diseño del programa de consejerías. Ha formado la primera red de profesionales de la salud para la atención integral a personas trans, facilitando el acceso a consultas presenciales o en telemedicina para el control de tratamientos hormonales, así como generar alianzas con cirujanos plásticos para que los procedimientos quirúrgicos que se buscan sean con costos más accesibles. Como abogado, que yo le veía ahí también una fuerte línea importante, brinda asesoría jurídica a personas trans que viven violencia y discriminación. Ha documentado el derecho al reconocimiento de la identidad de género a nivel nacional, por lo que da información y orientación para que las personas trans accedan a su derecho y actualicen sus datos personales en toda su documentación. Además, busca a los servidores públicos para que brinden atención médica gratuita para tratamientos hormonales y cirugías, por lo que brinda capacitaciones en clínicas y hospitales del sector salud, de salud pública, difundiendo el protocolo de acceso a la atención médica sin discriminación para personas LGBTTIQ+. Impulsa el derecho al trabajo, por lo que ha generado alianzas con empresas incluyentes y el Servicio Nacional de Empleo para la Vinculación Laboral. Brinda capacitación sobre derechos laborales, buenas prácticas para la inclusión laboral de personas trans, realiza intervenciones en centros educativos para informar a personas, al personal directivo y docente, y genera estrategias para la intervención e inclusión de estudiantes trans. Trabaja con familias de personas trans para evitar que queden en situación de calle, que eso es muy, muy frecuente, y les brinda información y apoyo para llevar un proceso de transición familiar más amigable, además de hacer intervenciones en centros educativos para evitar la deserción escolar de los alumnos trans, que incluso yo me atrevería más bien a pensar en que los alumnos trans en las escuelas
primero son excluidos, discriminados, maltratados y después ellas se van de las escuelas, entonces pensaría más que son expulsados a que ellos abandonen. Pero bueno, ya nos contarás más sobre estas temáticas. Mil gracias, Isaac. Pues estamos cerrando con broche de oro este mes, donde la visibilidad para la diversidad sexual es más intensa y queríamos pues tener la participación de ustedes por acá. Muchas gracias. Te cedo los micrófonos. Pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que es muy importante el seguir generando justo estos diálogos, estas charlas, para seguir difundiendo, seguir sensibilizando, concientizando eh, sobre el respeto a la dignidad de las personas, porque justo en el caso de las personas trans somos eso, personas, y pues todas las personas merecemos ser tratadas con respeto y con dignidad, pues, ¿no? Y pues bueno, tengo por acá una presentación que me gustaría compartir. Ahí, creo que ya la vemos. Y pues bueno, eh, yo mucho de lo que voy a hablar, lo voy a hablar también desde la mera experiencia de Impulso Trans, de Isaac, y porque yo estoy en Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, y mucho de lo que yo voy a compartir, yo lo voy a hacer desde mi trabajo. Y esto es importante aclararlo, porque hablar de activismo trans, pues hay que hablar de muchísimas personas, muchísimas organizaciones que están haciendo un montón y que están trabajando muy fuerte justo en la defensa de los derechos humanos y poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones trans, pues, ¿no? Entonces, no puedo hablar de un solo activismo, sino que de muchísimos y principalmente pues de lo que ha venido trabajando y de lo que hace la organización, pues, ¿no? Y pues bueno, antes de pasar a otros temas, pues hay un movimiento que es el que conocemos como Movimiento de Liberación, que fue en el 69, en el que justo dos mujeres trans, una latina y la otra afrodescendiente, son quienes empiezan un tema de lucha y levantar la voz por las poblaciones diversas, pues, ¿no? Ella, Silvia Rivero y Marsha Johnson, que son las dos mujeres trans que justo empiezan a mover y empiezan a exigir este derecho y este respeto que tenemos todas las personas, pues, ¿no? Sin embargo, todavía en temas de identidad de género estamos un poco lejos de que realmente existiera un reconocimiento y un respeto de nuestros derechos humanos, pues, ¿no? Muchas veces decimos el orgullo gay, sin embargo, esto no es así, realmente es un orgullo LGBTIQ+, y las letras que se vayan sumando, pues, ¿no? Porque entonces habrá que entender, habrá que ir viendo que nuestra sexualidad es muy amplia y es tan única que posiblemente van a ir saliendo otras formas de expresarse, otras formas de vivirse, que también son muy válidas, pues, ¿no? Y creo que la lucha que ha venido haciendo el movimiento trans, los activismos trans, creo que empiezan también a tener resultados, pues, ¿no? Si bien las personas trans siempre hemos estado dentro de los movimientos de la diversidad sexual, hay de repente una lucha que se empieza a generar justo por temas de identidad de género y que las personas trans son quienes empiezan a buscar estos derechos, estos reconocimientos, pues, ¿no? Por ejemplo, el que el INEGI hoy por hoy nos empiece a contar, empiece a considerarnos, finalmente también es uno de los logros que han venido sumando los movimientos trans, pues, ¿no? De hecho, de estos 5 millones de personas LGBT mayores de 15 años,
que marca esta institución, pues bueno, cerca de 909,000 nos marcan como que pertenecemos a las poblaciones poblaciones trans, pues, ¿no? Habrá que tener en cuenta que, pues, contestaron personas mayores de 15 años y aquellas que pudieron tener acceso a este formulario o a esta encuesta o a este estudio que hizo el INEGI, pues, ¿no? Habrá muchísimas otras más personas que quizás no están contabilizadas, pero son los primeros números formales que una institución nos empieza a dar, pues, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a generar más trabajo, pues, ¿no? Incluso Impulso Trans nace y surge en el 2013 justo por esta necesidad de poder acceder a servicios tan básicos como es el tema de salud, pues, ¿no? Y ahí empieza la lucha y empieza el movimiento de Impulso Trans, pues, ¿no? Y algo que yo recuerdo mucho cuando la gente empezaba a acercarse a la organización por allá en el 2013, era una pregunta muy repetitiva, pues, ¿no? Es yo como persona trans, ¿qué derechos tengo? ¿A qué sí tengo derechos? ¿Qué sí puedo, qué no puedo solicitarle al Estado? ¿O cómo protejo mis derechos? Bueno, era como la pregunta muy recurrente. Hoy por hoy, después de casi 11 años de trabajo, la pregunta ya no es qué derechos tengo. La pregunta es cómo los exijo. ¿Cómo hago que el Estado me garantice mis derechos? Y eso pues habla también de este avance que hemos venido teniendo en materia de derechos y sobre todo de fortalecimiento y empoderamiento hacia las poblaciones trans, pues, ¿no? Tenemos encuestas bastantes, sin embargo, desde la misma CONAPRED, pues nos marca y nos establece ya ciertas numeralias en el que una de las poblaciones que vive todavía mayor situación de discriminación por transfobia, pues tiene que ver con las mujeres trans, pues, ¿no? Dentro de este paraguas de las identidades de género, las mujeres trans se siguen viendo todavía mucho más afectadas, pues, ¿no? En el caso de los hombres trans, muchas veces ni siquiera nos contemplan, ni siquiera somos tan visibles, no estamos dentro de la visión social y esto nos viene a traer como un doble filo, pues, ¿no? Si bien para muchos de nosotros el tener estas condiciones de que la sociedad no nos visibilice y que no nos volteen a ver, pues a muchos nos salva la vida, pues, ¿no? Sin embargo, también en el avance en políticas públicas, en situaciones muy particulares o necesidades muy específicas de hombres trans y transmasculinidades, pues tampoco se avanza, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo posicionamos, porque no lo colocamos y eso hace que se vaya retardando, pues, ¿no? Sin embargo, empiezan a ver estos movimientos y empieza a generar voces ya en los diversos temas donde los hombres trans podemos empezar a estar presentes, pues, ¿no? Sin embargo, las personas siguen o seguimos discriminando, pues, ¿no? Seguimos discriminando y en el caso de las personas trans, pues finalmente hay un tema de transfobia, pues, ¿no? Y en muchísimas ocasiones a la gente no le queda claro qué significa o qué es un tema de transfobia, pues, ¿no? Y bueno, ya tenemos instrumentos que nos los van a definir, ¿no? Como está la opinión consultiva número 24 que la da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya establece y nos dice a qué hace referencia la transfobia, pues, ¿no? Que denota un temor, un odio, una aversión irracional hacia las personas trans, pues, ¿no? También tenemos una definición por parte de la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y tiene que ver con este rechazo, otras formas de violencia basadas en los prejuicios, en los estereotipos, en los estigmas hacia las identidades o las expresiones y experiencias trans o que son percibidas como tales, pues, ¿no? De repente hemos escuchado a muchas personas del yo respeto, pero
Y eso nos puede llevar a ciertos actos de discriminación, pues no, ese pero tiene que ver con prejuicios, con estigmas, con estereotipos, pues no, y que muchas veces no lo analizamos, no lo razonamos y terminamos cometiendo estos actos. Y ahí es donde es importante también entender y conocer, pues, qué es la discriminación, pues, ¿no? Y la discriminación, que ya viene su definición en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual es la ley secundaria que regula el artículo primero constitucional, párrafo quinto, en el que dice que en México está prohibida la discriminación y no podemos discriminar a ninguna persona bajo ningún motivo. Pero, ¿qué es la discriminación? Pues bueno, tiene que ver con ese trato desfavorable, que pueden ser acciones, omisiones, actitudes o comportamientos, que están basados en las características, atributos o rasgos o cualquier otra, y que me va a traer como consecuencia el restringir, el anular, el reconocimiento o goce de los ejercicios de los derechos humanos o fundamentales, pues, ¿no? De las personas. Si esto ocurre y pasa, entonces estamos ante un acto de discriminación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos, es que es mi opinión. Bueno, si mi opinión tiene una carga de prejuicio que está basada en las características de ciertas personas, poblaciones, y que al final va a restringir o anular el reconocimiento y goce de un derecho, ya no es una opinión, ya estamos hablando de un acto de discriminación. Bueno, entonces, esto es importante conocerlo y afortunadamente, gracias al trabajo que se ha venido haciendo de muchas organizaciones que trabajan en temas de identidad de género, activistas individuales, colectivas, personas aliadas, etc., e incluso las mismas instituciones, esto ya se ha difundido y muchas personas trans ya saben cuando son víctimas de discriminación por transfobia, pues no, ya saben a qué instituciones pueden ir y acudir para poder presentar los recursos que sean necesarios, pues no, y eso también ha sido un logro por parte de las mismas organizaciones, pues no. Ha habido un cambio importante en el tema del discurso, en la forma en que nos nombramos, pues, ¿no? Aunque las personas siguen ahí resistiéndose a un tema de un lenguaje incluyente hacia las poblaciones diversas, y aquí nos estamos refiriendo a nombrarnos con el nombre y con los pronombres de elección, sobre todo cuando hablamos del tema no binario, la sociedad aún hay esta resistencia a hablar mucho lo neutro o con la terminación ella, pero empieza como que la gente a darse cuenta que realmente nombrarnos es importante, pues, ¿no? Así como la lucha que han seguido las mujeres para que se les nombre con el pronombre correspondiente, pues bueno, hay otras poblaciones que prefieren otras formas en que se les nombre. Y aunque para muchas personas es complejo entenderlo, empiezan como a tener este acercamiento para poder nombrarnos, pues, ¿no? Entonces, creo que también las poblaciones trans hemos abonado a este cambio de discurso, pues, ¿no? A estos cambios de paradigma en el que cómo se nos tiene que nombrar nombre, pronombre e incluso tan simple como luego otras palabras, pues, ¿no? Que ahorita me quisiera ahondar un poquito más en eso, pues, ¿no? Sin embargo, este acrónimo, pues bueno, ya es muy conocido por muchas personas, pero también creo que los movimientos trans venimos a decir, bueno, sí, pero no es lo mismo. O sea, sí pertenecemos a todo ese acrónimo que habla de temas de diversidad sexual, pero no todo es lo mismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras tres letras tienen que ver con un tema de orientación sexual. Las otras letras tienen que ver con temas de identidad de género, expresiones de género, cuestiones anatómicas, pues, ¿no? Creo que también se empezó a hablar de estas diferencias en estos conceptos, pues, ¿no? Porque actualmente la sociedad confunde mucho la orientación sexual con la identidad de género, pues, ¿no? E incluso les hace ruido
que haya expresiones de género muy diversas y que entonces les asignan cierta orientación o incluso cierta identidad. Pues, ¿no? Entonces, creo que también se ha venido abonando mucho por empezar a identificar el tema de qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la expresión, qué son las características corporales, sobre todo cuando hablamos de las poblaciones intersexuales, pues, ¿no? Y bueno, todo esto o toda esta ignorancia que de repente surge a nivel social es por la poca educación sexual integral que hay en nuestro país, pues, ¿no? La gente todavía sigue teniendo miedo a hablar de estos temas, todavía hay estos tabús. Va cambiando poco a poco, pero aún nos falta el seguir trabajando en ello, pues, ¿no? Y entender que este sistema binario sexo-género no solamente afecta a las poblaciones trans, a las poblaciones LGB, ¿no? Afecta a todas las personas. ¿Por qué? Porque hay una restricción, pues, ¿no? Porque si naciste con cierta corporalidad, socialmente se espera ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que te expreses de cierta manera, que tengas ciertos roles, y etc. Nos empiezan a dar toda esta lista, pues, ¿no? Y creo que en este aspecto también se ha empezado a deconstruir que una cosa tiene que ver mi corporalidad, que es el sexo biológico con el que nacimos, y otra muy diferente tiene que ver estas cuestiones de género, que son todas estas construcciones sociales, pues, ¿no? Entonces, esta estructura tan binaria en el que si yo nazco con cierto genital, me asignan tal género, se espera que yo me identifique conforme a ese género, me exprese de esa manera y que mi orientación sexual sea también la heterosexual, pues, ¿no? Y creo que estos discursos también han venido cambiando porque se empezaron a colocar que la orientación es una cosa y la identidad de género es otra cosa, diferente, pues, ¿no? La identidad de género es yo cómo me autopercibo con relación al tema del género, pues, ¿no? En este constructo de mujeres o en este constructo de los hombres, pues, ¿no? En el caso del sexo biológico es tal cual mi corporalidad y que no solamente es la cuestión genital, sino que hay que hablar de cromosomas, órganos sexuales internos, externos, hay que hablar de genética, hay que hablar de hormonas, digo, hay que hablar de toda esta parte biológica, pues, ¿no? Entonces, esto creo que también poco a poco se ha ido deconstruyendo, pero pues aún nos falta pues mucho por ir avanzando, porque mucha población en México todavía trae muy arraigado que si naces con cierto genital, entonces te toca y tienes, y nos dan toda esta lista de deber ser, pues, ¿no? Y ahí es donde muchas veces las personas todavía nos enfrentamos con estas problemáticas, ¿no? Con esta resistencia social que tiene el tema de la ignorancia, pues, ¿no? Y pues bueno, se ha ido avanzando. Antes del 2011 que llegaran, ¿no? Los derechos humanos a nuestra Constitución, pues no había estos temas de los derechos humanos, pues, ¿no? Por lo tanto, había muchas violaciones a derechos, había temas de discriminación, de violencia, y prácticamente no podías hacer mucho, pues, ¿no? Hay antecedentes, y gracias a que personas en lo individual decidieron llevar procesos jurídicos, abrieron la puerta a otras personas. Y un primer antecedente que se da en temas de identidad de género, pues se da en el 2006 con un amparo en el que ya se establece el criterio en el que este reconocimiento a la identidad de género tiene que ser meramente administrativo, pues, ¿no? Pero no es hasta el 2015 cuando un grupo de organizaciones de Ciudad de México, organizaciones trans en Ciudad de México, que se hicieron llamar la T47, comenzaron la lucha para que entonces en Ciudad de México, que fue el primer estado donde hay un reconocimiento a la identidad de género de forma administrativa, pues, ¿no? Y tuvieron que pasar varios años. Incluso en Ciudad de México era posible que hicieras un reconocimiento a la identidad de género, pero era a través de peritajes, y eso fue desde el 2002, 2004, por ahí en Ciudad de México, que sí se podía, pero era a través de juicios.
Y estos juicios eran muy caros porque te cobraba el psicólogo y el psiquiatra muchos miles de pesos para poderte dar esa cartita donde aseguraba que sí eras quien eras, pues, ¿no? Y luego tenías que contratar, obviamente, a un profesional del derecho para que plasmara todo la demanda que se iba a presentar para que llevara todo este proceso legal. Entonces, eran costos súper elevadísimos que no podían pagar las personas trans, pues, ¿no? Digo, estamos en el 2024 y hay estadísticas de años anteriores y uno de ellos que lo da el medio de comunicación Expansión, en el que habla que hay una tasa de desempleo en poblaciones trans del 90%, pues, ¿no? Entonces, no tengo trabajo, no puedo acceder a un recurso económico, pues, ¿cómo le hago para entonces poder acceder y poder pagar todo lo que conlleva ese reconocimiento, pues, ¿no? Pero afortunadamente hoy por hoy es un trámite administrativo gratuito, que ahorita vamos a ver en cuáles estados ya están. Hoy pues ya tenemos un marco en tema de derechos, pues, ¿no? Hay organizaciones trans que están haciendo activismo en, a lo internacional, ¿no? En el que ya van y hablan con las instituciones a nivel internacional y que se empieza a generar trabajo desde arriba, pues, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Internacional del Trabajo y muchas otras instituciones en que empiezan a colocar legislación específica para la defensa de los derechos de las personas trans o LGBT, y uno de ellos pues son los principios de Joan Carter, pues, ¿no? Que son principios orientadores para que los estados realmente garanticen estos derechos hacia las poblaciones, pues, ¿no? Hoy por hoy México pues ya tiene este reconocimiento a la identidad de género, ya somos creo 23 estados de la República que tenemos trámites en el reconocimiento administrativo por identidad de género, pues, ¿no? También se viene el tema de la despatologización. Anteriormente a las personas trans se nos trataba como enfermas, pues, ¿no? Trastornos, pues, ¿no? Donde incluso se nos mandaba al psiquiatra y se nos sigue mandando. Aún todavía hay quien nos sigue mandando al psiquiatra para validar nuestra identidad de género, pues, ¿no? Entonces, también esta lucha ha venido cambiando las cosas. Hay una despatologización de la identidad de género y eso sucede en junio 18 del 2018, donde la Organización Mundial de la Salud reconoce que las personas trans pues, no estamos enfermas de nada, que no hay nada que curarnos, pues, ¿no? Que toda esa cuestión emocional que de repente pudiéramos llegar a tener, pues no era otra cosa más que toda esta exclusión, todo este rechazo y toda esta violencia social que de repente recibimos, pues, ¿no? Entonces, se viene el tema de la despatologización y cambia de disforia de género a incongruencia de género, digo, sigue estando en estos manuales, de alguna manera necesitamos estar ahí, quienes hacen activismo en estas esferas, buscaron la mejor manera para seguir estando ahí, para poder tener acceso a una atención médica, pues, ¿no? Porque también si nos sacan de ahí por completo, pues si de por sí no hay esta atención médica gratuita, pues si nos sacan menos vamos a poder acceder, pues, ¿no? Entonces sigue apareciendo como incongruencia de género y está en la categoría que tiene que ver con la sexualidad, pues, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Estas valoraciones psiquiátricas. Hoy por hoy, pues bueno, hay una visión más humanista en temas en los procesos emocionales. La salud mental para todas las personas, absolutamente para todas las personas, siempre va a ser recomendable, pues, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy, pues las personas trans podemos acceder a estos procesos emocionales pues para ir sobrellevando este reconocimiento a la identidad de género que de repente vamos a realizar, pues, ¿no? Anteriormente nos mandaban a que estuviéramos 2, 3 años, ¿no? Con el psiquiatra o con el psicólogo para que entonces pudieran dar el sí, el pase. Hoy por hoy ya no es así. Incluso hay profesionales de la salud que ya no requieren ni siquiera la parte emocional, pues, ¿no? La parte de psicología. Siempre se va a recomendar. Sin embargo, las personas tenemos nuestro libre desarrollo de la personalidad. Y esto es un derecho en el que la persona toma la decisión si necesita o no llevar un proceso. La recomendación es sí, pero tenemos el libre desarrollo de la personalidad, pues, ¿no?
Anteriormente nos decían que solamente había dos, tres opciones, ¿no? De fuentes de ingreso, de empleo para las poblaciones. O hay un tema de trabajo sexual, o estás en el estilismo, o estás en el show, pues, ¿no? Eran como que las opciones. Hoy por hoy, las personas trans sabemos que hay un mundo de posibilidades y que nos podemos dedicar a lo que consideremos, pues, ¿no? Lamentablemente, por las mismas condiciones de vida, muchas personas se siguen viendo obligadas a seguir accediendo o recurriendo al trabajo sexual, pues, ¿no? Habrá quienes no, y está bien. Sin embargo, habrá quienes sí tienen esta necesidad de por las condiciones. Y entonces, por eso es bien importante también empezar a trabajar en estas otras áreas donde se legalice y se formalice el trabajo sexual. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un trabajo y en el que también habrá que tener todas estas condiciones de un trabajo digno para que las personas que lo realicen cuenten con toda la seguridad que se requiera. Pues, ¿no? Entonces, también hay movimientos trans que están trabajando en esta parte. Y esto me lleva a comentar que las personas trans nos intersecciona todo, pues, ¿no? Nos intersecciona el tema de discapacidad, el tema de la niñez, el tema de la juventud, el tema de la adultez, el tema de las personas adultas mayores, prácticamente todas las intersecciones, pues, ¿no? Porque también podemos existir personas trans que vivamos con alguna neurodivergencia, pues, ¿no? Habrá quienes podamos tener adicciones, habrá quienes podamos vivir con VIH, habrá quienes podamos tener una condición de salud, etc., etc., prácticamente en todos los campos. Y muchas veces los espacios no están preparados para recibirnos, ¿no? Y para atendernos, pues, ¿no? Hoy por hoy, solamente en México, si alguien sabe de otra organización, estaría increíble que la postee, pero hoy por hoy solamente hay una organización en Ciudad de México que trabaja el tema de personas adultas mayores trans, pues, ¿no? De ahí en todo México yo no conozco a ninguna otra que la trabaje, pues, ¿no? Y las personas trans, muchas vamos caminando para aquella edad, pues, ¿no? Entonces, creo que también hay que empezar a generar todos estos espacios seguros, pues, ¿no? Algo de lo que les comentaba, se necesita este tema de educación integral en la sexualidad a la sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad no sea quien provoque todas estas emociones, todos estos sentimientos y todas estas reacciones hacia las personas trans. Porque si las personas trans vivimos pensamientos suicidas, vivimos angustia, vivimos depresión, vivimos estas emociones negativas, tiene que ver con este rechazo, con esta crítica, con este aislamiento, con todas estas situaciones que de repente vienen desde la sociedad y desde nuestras propias familias, pues, ¿no? Entender que las personas trans estamos en cualquier etapa de nuestra vida, podemos descubrirnos. Creo que esto también se ha abonado muchísimo desde los discursos y desde la visibilidad de las poblaciones trans, pues, ¿no? Anteriormente, hablar de personas trans era ya solamente en una etapa muy adulta, por allá entre los 40, entre los 50, y no se pensaba en las juventudes, mucho menos en las niñeces, pues, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que también se han venido visibilizando que las personas trans en cualquier etapa de nuestra existencia vamos a poder descubrirnos como una persona trans. Habrá quienes tengan la posibilidad de iniciar su proceso, su reconocimiento a la identidad de género desde la niñez, o tal vez en la adolescencia, en la juventud, tal vez en la vida adulta. Quizás personas se van a dar cuenta de su identidad y jamás lo van a hacer. ¿Por qué? Por la desinformación, por la falta de acceso a la atención médica, por toda la violencia, por todo lo que se puede llegar a vivir, pues, ¿no? Entonces, las personas trans en cualquier etapa de nuestra vida podemos llegar a darnos cuenta quiénes somos. Sin embargo, el que hagamos este proceso de reconocimiento de la identidad de género o no, no determina si soy o no soy una persona trans, pues, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante que se empiezan a visibilizar y pues bueno, al menos en México también reconozco solo a una organización que trabaja de lleno el tema de las infancias y adolescencias trans, pues, ¿no? Y también está en Ciudad de México, pues, ¿no? Entonces, sí nos hace falta que empiecen a salir más movimientos, más liderazgos en otros lados, pues, ¿no? Entonces, es mucho de lo que se ha venido abonando desde los discursos trans, pues, ¿no? Algo que también se empieza a comentar y a decir es justo eso, diversidad dentro de la diversidad, pues, ¿no?
el de entender que las personas trans no todas queremos lo mismo, no todas necesitamos lo mismo, no tenemos las mismas oportunidades, los mismos sueños, las mismas. Cada persona trans tiene su propia sexualidad, su propia forma de percibirse como una persona trans y su proyecto de vida, pues, ¿no? Entonces también estamos en un error cuando de repente creemos y pensamos que todas las personas trans queremos lo mismo, pues, ¿no? Y no, es importante escuchar a la persona, entender qué es lo que necesita y qué es lo que quiere para poderle dar un abordaje integral y multidisciplinario, pues, ¿no? Entonces, creo que esto todavía falta por establecerse, sobre todo en el acceso a la atención médica, pues, ¿no? En el que a todas las personas trans nos quieren tratar de la misma manera, nos quieren dar los mismos tratamientos, creen que queremos todo lo mismo, cuando en realidad no es así. Entonces, yo también desde los espacios de la docencia, desde los espacios laborales, entender que hay diversidad dentro de la diversidad, pues, ¿no? Este es un tema que todavía causa mucho revuelo y que todavía causa muchísimo prejuicio y estigma, pues, ¿no? Y esto finalmente tiene que ver con los pánicos sociales y con un mero tema de prejuicio de las personas. Pareciera que la palabra respeto, cada quien la entiende como considera, pues, ¿no? Entonces, hay estadísticas que ya marcan o estudios que se han hecho, que casi el 70% de las personas trans han sido discriminadas al utilizar un baño, pues, ¿no? Ya sea con las miradas lascivas, con las burlas o incluso se les expulsa de los sanitarios, pues, ¿no? Cuando de repente los discursos son los contrarios, pues no es que yo me siento con incomodidad si entra una mujer trans a mi baño. Bueno, el que alguien se sienta con esa incomodidad tiene que ver con tu prejuicio, no tiene que ver con la persona trans, pues no. Entonces creo que es importante empezar a analizar qué me mueve, por qué me causa o qué me está ocasionando sentirme de esa manera. Y aquí el tema es que esta persona lo tiene que trabajar, ¿no? Sin embargo, nuevamente nos vuelven a castigar, nos vuelven a criminalizar y vuelven a ocurrir estos actos de discriminación. Pues no, afortunadamente vamos avanzando, se va avanzando poco a poco, porque ya existen cerca de 23 estados de la República que cuentan con un reconocimiento a la identidad de género, donde las personas ya pueden ir a acudir a sus registros civiles a solicitar un trámite administrativo, pues, ¿no? Y en lo que es en Baja California, en Chihuahua, en Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo, hay trámite también para poblaciones no binarias, pues, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a preparar porque las poblaciones trans ya estamos en los centros educativos y ya van a empezar a llegar a los centros laborales. Digo, habemos muchas personas que ya estamos en el centro laboral, pues, ¿no? Pero ya están empezando a llegar a todas estas instancias y creo que esto también ha sido un logro importante por parte de los movimientos trans, pues, ¿no? Todo este fortalecimiento, empoderamiento de las poblaciones en conocer sus derechos para poder defenderse, pues, ¿no? Justo como comentaban al principio, más que expulsarnos, pues muchas poblaciones nos retiramos de las escuelas por esos maltratos y por esas actitudes que de repente se tienen hacia uno, pues, ¿no? Y esto nos corta oportunidades para luego ingresar al campo laboral, pues, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante empezar a reconocer que hay un montón de alumnado trans y que en las empresas también ya estamos, pero que también por un tema de discriminación, de violencia, de exclusión, hay mucho recurso humano que realmente no se está acomodando en las empresas, pues, ¿no? Entonces creo que es también muy importante empezar a voltear a ver todas estas cuestiones y que a todas las personas nos conviene que todas las personas podamos tener una fuente de ingresos, pues, ¿no? Entonces, así es como vamos actualmente en el país con respecto al reconocimiento a la identidad de género. Actualmente Baja California acaba de aprobar para las niñeces y juventudes, porque solamente tenían para mayores de edad, pero ya se aprobó, entonces ya se va a empezar a aplicar esa parte. Nos faltan más estados que se sumen al reconocimiento. La gente tiene que salir a otro estado a hacer su reconocimiento y luego regresar a su estado a hacer toda la actualización y corrección de datos, pues, ¿no? Y créanme que no es nada sencillo, no es nada fácil,
hacer la corrección de datos en toda tu documentación y en toda tu papelería, pues, ¿no? Pero hoy por hoy, el que todos estos estados tengan este reconocimiento, pues es un logro de la lucha que se ha venido haciendo desde también los movimientos trans, pues, ¿no? Nos queda bastante claro que el tener un acta de nacimiento no te da ni te garantiza el acceso a todos los derechos, pues, ¿no? Todavía no tenemos un acceso a la salud pública, todavía sigue siendo deficiente, todavía nos siguen atendiendo médicos sin la formación, sin la capacitación y sin un trato digno, pues, ¿no? Podemos entender y comprender que quizás les falte capacitación en la materia, ¿no? Pero lo que no se puede entender y no se puede dejar pasar es que no haya un trato digno, pues, ¿no? Todas las personas merecemos ser tratadas con respeto, con dignidad, pues, ¿no? Entonces, aún nos falta lo mismo en el tema de educación, aún falta mucho porque el alumnado trans se sienta en un espacio educativo seguro, donde tengas solo que preocuparse por su estudio, pues no, y salir al recreo. Sin embargo, no. El estudiantado trans se está preocupando por cómo me van a nombrar, por cómo me van a llamar, hoy me van a dejar en vergüenza, hoy esto, hoy me van a sacar del baño, hoy me van a obligar a eso, me van a obligar al otro. Esas son las preocupaciones que de repente empiezan a llegar a las juventudes, ¿no? Y hay que vigilar las estadísticas de temas de salud mental porque hay estudios que marcan que arriba del 40-45% de las poblaciones jóvenes trans viven crisis emocionales y temas suicidas, pues, ¿no? Entonces, es muy importante también tener este tema presente, pues, ¿no? El derecho al trabajo, hace rato lo comentábamos en el tema de la tasa de desempleo, que es muy alto. Sin embargo, todavía nos falta mucho que abonarle ahí a ese tema, a pesar de que hay un montón de legislación, pues, ¿no? En el que las empresas ya están obligadas a no discriminar, a aplicar la norma 035, todos estos protocolos que marcan que no debe haber violencias, que no debe haber temas de discriminación, pero pareciera que realmente necesitan una legislación específica que les diga, no puedes discriminar por transfobia. Pareciera que así necesitan leerlo escrito en la legislación, pues, ¿no? Habrá que hablar de los transfeminicidios, pues, ¿no? Que todavía siguen afectando a las mujeres trans, pues, ¿no? De hecho, el informe de violencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años, pues, ¿no? Imagina una vida donde estés con la angustia de, quién sabe si regreso, salgo a la calle y no sé si voy a regresar, pues, ¿no? Entonces, creo que es bien importante empezar a revisar y analizar todo esto, eh, eh, porque todavía nos falta una cultura de respeto, una cultura de paz, donde todas las personas, independientemente de nuestra identidad, independientemente de nuestra orientación, nuestra expresión, nuestras características corporales, pues podamos vivirnos libres y podamos vivirnos en paz, pues, ¿no? Entonces, yo hasta aquí me quedo con la plática. Espero que esta información sea de su agrado y les ayude a reflexionar y la importancia que tiene abrir espacios a los liderazgos trans, pues, ¿no? Las personas trans necesitamos referentes, necesitamos saber que podemos ser felices, podemos hacer nuestras vidas como cualquier otra persona y no tener este referente de, híjole, me van a violentar, me van a matar, tengo que dedicarme a esto, dedicarme a lo otro. Entonces creo que necesitamos más referentes para darnos cuenta que nuestros proyectos de vida pueden ser posibles. Muchas gracias. Mil gracias, Isaac. Muy interesante y completo. No sé, María Aurora, si quieras iniciar, está en el chat. Diva nos escribe y dice que hay que empezar primero con las familias y luego con la escuela. Supongo que el trabajo es importante, el reconocimiento de las familias como principio y después con las escuelas, que es otro ambiente social en el que se desarrollan niñas, niños, niñas, jóvenes
trans. Entonces, bueno, ¿qué le dirías? ¿El orden es importante? Eh, creo que sí, en este caso, porque tu familia es el espacio primario que conoces. Se supone que son las personas que te tienen que amar, te tienen que querer incondicionalmente y es donde tienes esta seguridad, pues, ¿no? Y luego la cultura que tenemos en México, donde está bien arraigado este tema de familia, pues, ¿no? Entonces, quizás una persona puede tolerar más que el vecino le saque la lengua a que lo haga tu mamá, tu papá, tu hermano, pues, ¿no? Creo que afecta mucho más y creo que sí necesitamos tener estos espacios seguros, tranquilos, donde podamos regresar de casa y decir, aquí estoy bien, bueno. Entonces imagínate, sales a la calle y muchas violencias y luego llegas a tu casa y recibes más violencias, es muy, muy complicado, ¿no? Y creo que eso nos lo demostró ahora que estuvimos en COVID, que hubo un boom en el tema de salud mental en poblaciones diversas, bueno. Sí. Mateo Montaño dice, ¿cómo puedo buscar o recibir ayuda si sufro algún tipo de discriminación escolar debido a mi identidad y sexualidad? Ok, pues bueno, hay que saber que hay mecanismos que nos protegen. Puede ser uno de ellos, digo, también habrá que ver si esta escuela es pública o es privada, para saber en dónde presentar la queja, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ya sea pública o privada, ahí se puede presentar la queja, pero si es pública, se puede ir desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado, en donde se puede presentar. Es importante saber que al menos Código Penal Federal, la discriminación está tipificada y es un delito. Entonces también puedo presentar una denuncia ante la fiscalía, pues, ¿no? Sí es importante aprender a documentar y hacer todo, pues, todo el resumen para que sea más sencillo y se pueda aprobar, pues, ¿no? Entonces, desde hay organizaciones que les pueden ir guiando, digo, acá en Impulso Trans tenemos asesoría jurídica gratuita, nos pueden marcar y agendamos cita, y ya les damos toda la información y les apoyamos con formatos, si es que requieren, o escritos para que sea más sencillo. Gracias. Eh, Padres y Madres Arcoíris, seguro que hace referencia a cuando hablaste de las opiniones de la gente y que se resguardan en su opinión para tratar con dolo, para tratar con vejación a las personas trans. Dice, ¿cómo dijo? Sí, tu opinión, ¿qué? Ah, Como diciendo, respóndele. No te quedes callado, callada cuando recibas alguna actitud de esas, ¿no? sí, fíjate que yo a lo mejor sumaría que habrá que revisar el entorno, pues, ¿no? Porque no sabemos nunca a quién le estamos contestando y pues se puede complicar el asunto. Entonces, si me encuentro en un espacio que pudiera ser más seguro, que es abierto, pues tal vez, ¿no? Pero si es un espacio donde a lo mejor la persona es más grande que yo no sé qué traiga ahí bajo la camisa o bajo la falda, a veces es complejo, ¿no? Entonces habrá que revisar el espacio pues hay veces que es mejor, salir de ahí, pues, ¿no? Pero sí, las personas tienen que tomar en cuenta que no siempre su opinión es una opinión. Claro. ¿Tienes alguna que quieres compartir, María Aurora? Pues más que todo comentar que qué bueno, Isaac, que mencionas que los activismos en toda la República Mexicana hay personas haciendo activismos a favor de las poblaciones LGBT. De tal manera, bueno, que es cuestión de buscar a estas organizaciones para que den apoyo a cualquier tipo de trato. Y nos gustaría que nos dieras tus datos, tu Facebook o cómo te localizamos. Sí, a Impulso Trans le pueden localizar en el WhatsApp
33 10 38 2509, o también por nuestro Instagram, nuestro TikTok, que así se llama Impulso Trans, y en Facebook actualmente estamos como Transurbana. Así nos pueden buscar, y también con mucho gusto, si necesitan ubicar alguna organización en su estado, bueno, tenemos por ahí los contactos y una red que hemos estado construyendo de liderazgos trans de diversos estados, y le podemos ahí vincular para situaciones que requieran en ese estado. Bueno, ¿Nos puedes, por favor, repetir el WhatsApp? Estoy anotándolo en el Facebook. 33 10 38 2509. Perfecto. Eh, Nuevamente, Padres y Madres del Arco Iris dice, excelente presentación, importantísima, muy importante la educación integral de la sexualidad en la familia, es donde debemos tener o dar el apoyo. Así es, así es. Al menos desde mi experiencia en las capacitaciones en los centros educativos, yo me doy cuenta que las juventudes, las adolescencias ya no tienen tanto problema con el tema. Empiezan a confundirse porque una persona adulta les dice que esto no es correcto, y entonces empiezan como que en esta situación. Pero sí, yo creo que trabajar con madres, padres, personas cuidadoras, personas adultas, creo que es a quien hay que abonarle para estos temas, pues, ¿no? Para que no estén luego pasando su discriminación a las otras generaciones. Y sus prejuicios, ¿no? Que estén generando ahí ruidos, porque finalmente yo entiendo un poco que todas y todos somos cambiantes a lo largo de nuestra vida y que también las definiciones de nuestra identidad, nuestra orientación es muy clara siempre. Sin embargo, el ruido social, el ruido de la heteronormatividad, el ruido de los prejuicios es el que a veces nos hace tomar decisiones distintas. O a lo largo de la trayectoria también voy diciendo qué tipo de mujer trans o qué tipo de hombre trans quiero ser, porque eh, no siempre es una mujer trans con las características estereotipadas. A lo mejor soy una mujer trans no binaria o un hombre trans no binario, ese tipo de cosas que confunden a las personas para comprender, pero que también pareciera que confunde el irse autodefiniendo, pareciera que no te entiendes a ti misma, a ti mismo, pero creo que tiene que ver con eso, con la transición y el comprenderte mejor cada vez. Sí, creo que tiene que ver con lo que tú mencionas, con todos estos constructos sociales en el que nos establecen cómo deberías verte, actuarte, sentirte, pensarte, y podemos seguir diciendo más palabras, de cómo la sociedad ha generado este pacto o estos requisitos, pues, ¿no? Y muchas veces nos puede llegar a conflictuar el no cumplirlos tal cual, pues, ¿no? Entonces, así como las personas cis, o sea, las personas no trans, pueden ser de NX manera, lo mismo con las personas trans, podemos expresarnos como de X manera, pues, ¿no? Sin embargo, sí, muchas veces estos estándares sociales a veces nos pueden llegar ahí a dar ruido, pues, ¿no? Creo que lo importante es sentirte con tranquilidad, sentirte a gusto contigo y darte cuenta que lo que tú necesites en tu corporalidad o en tu expresión, pues es algo que así lo sientes, así lo necesitas y ya, pues, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces lo pensamos, ¿no? Y en cosas tan simples y tan sencillas, pues, ¿no? Yo les aseguro que habrá muchas mujeres cis que a lo mejor en temporadas de calor digan, me quiero rapar, pero no se cortan el cabello, ¿por qué? ¿Qué va a decir la persona de al lado? Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un constructo social muy, muy fuerte, pues, ¿no?
Pues muchas gracias. No sé, María Aurora, ¿algo más que quieras agregar a la Dice, charla? Ah, mira, Betty escribió algo. dice Betty Ramírez, yo creo en la decisión de cada persona. Algunos lo ven normal a la época, otros lo vemos que no forma parte de nuestra vida. Se respeta a las dos formas. Sí, digo, creo que la forma de pensar de cada quien es muy respetable, pero si no bloquea derechos, es muy respetable. Porque si ya me bloquea derechos, pues no. Claro. Muy bien. Pues Aldo Limón dice muy específica y clara la información, gracias. Y bueno, como ese hay muchas felicitaciones. Naila de la Cruz, saludos desde Aguascalientes. Eh, bueno, pues vamos a ir cerrando. En este momento es la hora de los anuncios parroquiales que hace María Aurora para quienes nos están viendo por primera vez. Eh, Y ahí. nosotras somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes de la organización Género, Ética y Salud Sexual. Tenemos muchas formas en que nos puedes buscar y encontrar. En el grupo de Telegram estamos como Educaréis. En Facebook estamos como Educación Integral en Sexualidad. También estamos en Instagram como Educaréis-GESAC. Todos estos webinars los tenemos ya en YouTube. Búscanos Educaréis y suscríbete para que te enteres rápidamente de los nuevos videos que tenemos. También tenemos WhatsApp, donde te puedes unir a diferentes grupos de preescolar, de primaria, de secundario, de bachillerato, un correo electrónico, un TikTok y un Google Site, en donde podrás encontrar cápsulas de educación integral en sexualidad para usar en tu salón de clase. Y la próxima semana, la psicóloga, sexóloga Nadia Marisol Serrano Rizo nos platicará sobre el consentimiento sexual, más allá del sí. Pues esperemos que nos acompañen. En lo que estuvimos con los anuncios parroquiales, llegaron dos comentarios que me parecen interesantes. Cocam dice, soy un hombre de 47 años y quiero comentar que respetamos los géneros en familia. Lo que sucede en casa, que los respetan. Y Gerardo Martínez dice, tengo mi hijo tomando esta decisión y lo apoyamos al 100. ¿Mm? Tu micrófono, Ah, Isa. sí, eso realmente da muchísimo gusto, al menos desde la experiencia del trabajo de Impulso Trans, cuando la familia está presente. A veces no saben del tema, pero dicen, aquí estoy. Créanme que la vida y las oportunidades de la persona cambia completamente. Bueno, entonces, pues me alegra mucho que estas dos personas tengan apoyo por parte de sus familias, pues sus oportunidades, ojalá que sean completamente diferentes. Pues muchas gracias. Vamos a invitarles a la próxima sesión y Isaac, eh, creo que este trabajo que hacen ustedes es maravilloso. Ojalá se multiplique en todo el país con esa fuerza, con esa integralidad eh, en la salud, en lo emocional, en la orientación este, jurídica, y creo que esos ejemplos como los de ustedes hay que reproducirlos, hay que estarlos divulgando en todos los espacios. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchísimas gracias por abrir estos espacios y bueno, yo cualquier cosa quedo acá a la orden. Gracias. Nos despedimos y terminamos la transmisión. Gracias.